Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Le saluda su hermana Elena en Cristo y le voy a compartir el capítulo 30. Le invito, como todos los días, que si le es posible, agarre las Sagradas Escrituras y lea junto conmigo. Y si no, anote ese capítulo para cuando tenga tiempo, lea este capítulo para que el Espíritu Santo le enseñe lo que Él quiere enseñarle, porque el Espíritu Santo siempre nos enseña lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana y dijo a Jacob: «Dame hijos, porque si no me muero». Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo: «Si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo?». Ella le contestó: «Aquí tienes a mi esclava Bilha, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así tendré yo también un hijo por medio de ella». Le dio pues a su esclava Bilha, y Jacob se unió a ella. Bilha quedó embarazada y dio a Jacob un hijo. Entonces Raquel dijo: «Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo». Por eso le puso por nombre Dan. Otra vez concibió Bilha, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel comentó: «Una competición divina. He competido con mi hermana y la he podido», por eso lo llamó Néctali. Viendo Lía que ya no tendría hijos, tomó a su sierva Selfa y se la dio por mujer a Jacob. Y Selfa, esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Lía exclamó: «¡Qué suerte!», y le puso por nombre Gad. Selfa, la sierva de Lía, dio un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lía: «¡Qué felicidad! Las mujeres me felicitarán». Y le llamó Aser. En el tiempo de la siega de trigo salió Rubén y encontró unas mandragoras silvestres en el campo y se las llevó a su madre Lía. Las vio Raquel y dijo a Lía: «Por favor, dame algunas de esas mandragoras silvestres que ha traído tu hijo». Le respondió Lía: «¿No te basta con haberme quitado el marido, que ahora quieres llevarte también las mandragoras de mi hijo?». Raquel le dijo: «Muy bien, que duerma contigo esta noche, a cambio de las mandragoras de tu hijo». Cuando por la tarde llegó Jacob del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: «Acuéstate conmigo, pues he pagado por ti con las mandragoras de mi hijo». Aquella noche pues durmió Jacob con ella, y Dios escuchó las oraciones de Lía, la que concibió y dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lía: «Dios me ha premiado por haber entregado mi sierva a mi marido». Le puso por nombre Isacar. De nuevo Lía quedó embarazada y dio a Jacob el sexto hijo, y dijo: «Me ha hecho Dios un buen regalo, mi marido dormirá conmigo, pues le he dado 6 hijos», y le llamó Zabulón. Después dio a luz a una niña y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. Concibió y dio a luz a un hijo, y exclamó: «Dios me ha quitado de encima la vergüenza». Y le puso por nombre José, pues decía: «Ojalá Yahvé me dé otro hijo». Después de que Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: «Déjame regresar a mi patria y a mi tierra. Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame partir, pues bien sabes con qué fidelidad te he servido». Labán le contestó: «Hazme un favor. El cielo me hizo ver que Yahvé me bendecía gracias a ti». Y agregó: «Dime cuánto te debo y te lo pagaré». Jacob respondió: «Tú sabes cómo te he servido, cómo le fue a tu rebaño conmigo. Poco era lo que tenías antes,
de que yo llegara aquí, pero después creció enormemente. Yahvé te ha bendecido. ¿Cuándo pues podré trabajar para mi propia casa? Dijo Labán, ¿qué te puedo dar? Jacob respondió, no me des nada, pero si haces por mí lo que te voy a pedir, seguiré cuidando tus rebaños. Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana, cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras, ni negro entre los corderos, será considerado como un robo de mi parte. Dijo Labán, está bien, sea como tú dices. Ese mismo día Labán puso aparte todos los cabritos rayados o con manchas, y cuantos corderos había con color negro, y se los dio a sus hijos, y los mandó lejos de Jacob a una distancia de 3 días, y Jacob se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces unas ramas verdes de chopo, almendro, peló la corteza de las ramas haciendo franjas que dejaban al descubierto el blanco de la madera. Después las colocó ante las pilas y abrevaderos justo delante de esas que al beber entraban en celo, y las que se apareaban frente a las varas parían después crías rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob separó los corderos. En una palabra, hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenían rayas o era negro, y así se formó rebaños que le pertenecían y que apartaba de los de Labán. Cada vez que entraban en celo las ovejas más robustas, Jacob volvía a poner en las pilas y abrevadero las varas a la vista de las ovejas para que se aparearan ante ellas. Pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles quedaban para Labán y las robustas eran para Jacob. Y el hombre se hizo muy rico, pues tenía grandes rebaños, muchos servidores y sirvientas, camellos y burros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en este capítulo, hermanos, leemos que Jacob ya estaba casado. En el capítulo anterior que nos compartió nuestro hermano Teo, Jacob llegó con Labán, su tío, y él se enamoró de Raquel, pero Raquel era la hermana menor, y en aquel tiempo no se daba a la hermana menor para que se casara antes que saliera la primera. Entonces, cuando Jacob pidió a Raquel que se la dieran, tuvo que trabajar por ella. El día de la boda, el papá le puso a Lía. Lía y Raquel eran hermanas, y cuando Jacob despertó, él se sorprendió porque Labán le había dado a Lía. Entonces Labán, el tío, le dijo que no se acostumbraba a que se diera la menor antes de que saliera la mayor. Imagínense, si así fuera en este momento, ¿qué sería de las jovencitas? Si no sale la mayor, pues no sale nadie. Entonces, una vez que pasa todo esto, le dice Jacob que él ama a Raquel y que él quiere estar con Raquel. Entonces le dice que sí se la va a dar, pero que tiene que trabajar más por ella, y trabaja más por Raquel. Entonces, una vez que obtiene a estas dos esposas, estas esposas, una era fecunda y otra era estéril, como su abuela Sara. Entonces Raquel quería tener hijos, pero no podía, y ambas tenían su esclava. Raquel tenía su esclava, y aquí dice que ella misma le dio a Jacob a su esclava para que su esclava tuviera hijos, y lo mismo hizo Lía, le dio a su esclava a Jacob para que tuviera hijos, y de aquí, como pudimos escuchar, nacieron las 12 tribus de Israel, de estas dos mujeres y de estas dos esclavas. O sea, 4 personas tuvieron a las 12 tribus de Israel.
Pero aquí, hermanos, vemos que estas dos mujeres, aunque eran hermanas y aunque se acostumbraba esto en aquel entonces, de que podían tener muchas mujeres, estas mujeres estaban celosas. Porque una, Jacob la quería más que a otra. Él amaba a Raquel, pero Raquel era estéril y Lía era muy fecunda. Y es por eso que Raquel no la quería. Pero aquí nos narra también que Rubén, hijo de Lía, trajo algo que le gustó a Raquel y quería que se las diera. Entonces, fíjese bien cómo estas hacen un pacto. Le dice Raquel: te permito que te acuestes con Jacob. Y esta Lía, una vez que le da permiso esta Raquel, ella sale al encuentro a pedirle a Jacob que se acueste con ella. Fíjese nomás cómo eran antes las cosas. Algo difícil, la verdad, pero así tenía que ser porque papá Dios lo tenía planeado de esta manera, que de estas dos esposas legítimas y de las esclavas naciera las 12 tribus de Israel. Y aquí nos cuenta que al último, papá Dios se compadeció de Raquel y le dio hijos. Aquí al principio Raquel le dijo a Jacob que se moría si no tuviera hijos. Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo: si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo? Tenemos que entender que los hijos, hermanos, son una gran bendición y que vienen de Dios. Es por eso que tenemos que recibir la vida. Por ejemplo, usted que está embarazada, reciba esa vida porque es un regalo. Aquí lo vemos en estas mujeres del Antiguo Testamento que deseaba tener hijos. Esto le pasó a Sara, esto le pasó a la esposa de Isaac también le pasó a ella, que tampoco podía tener hijos. Y aquí lo vemos con la esposa de Jacob, Raquel, también le pasó lo mismo, pero nuestro Dios tiene planes perfectos. Aquí papá Dios la bendició con José. ¿Quién es José? José es el soñador, el que papá Dios mandó a Egipto por delante para cuando llegara esa hambre pudiera salvar a su pueblo. Papá Dios siempre que nos hace esperar en algo que nosotros estamos pidiendo, Él nos hace esperar porque nos va a dar algo grandioso. En este caso le dio a José, este hijo que papá Dios había escogido para que salvara a su pueblo de esa hambre que iba a venir. Recordemos que nuestro Dios lo sabe todo, hermanos. Él lo ve todo. Usted y yo nada más podemos ver hacia el frente, a cierta distancia, pero nuestro Dios sabe lo que viene. Y es por eso que Él siempre permite las cosas a su manera, aunque no lo entendamos. Este era el problema que estas mujeres vivían. Y aquí también vemos que Labán reconoció que papá Dios lo había bendecido porque Jacob había llevado esa bendición, porque Dios estaba con Jacob como le había prometido. Entonces, una vez que le quiere pagar, le dice: no me des nada, le dice Jacob. Simplemente él iba a hacer que Dios le diera sus propios rebaños. En aquel tiempo ser rico era tener rebaños, tener sirvientes, tener sirvientas, y todo eso los hacía ricos. Entonces Jacob siempre fue bien inteligente, siempre, desde que estuvo en casa de su madre, siempre se las ingenió para robarle la bendición a Esaú, para robar los derechos, y lo mismo hizo aquí. Sabía cómo hacer las cosas porque Dios estaba con él. Y fíjese bien cómo hizo que los animalitos, hizo que parieran animales que él podía tomar. Y de esa manera Jacob se volvió muy rico. ¿Qué nos dice esta lectura, hermanos? Que tenemos que dejarle a Dios toda nuestra vida y que Él obre en nosotros, y confiar y esperar en su infinita misericordia, así como Jacob. Jacob, papá Dios lo había escogido. De él tendrían que salir las 12 tribus de Israel. No de Esaú, sino de Jacob. Pero sigamos leyendo la palabra para enterarnos cómo es el regreso de Jacob a su casa.
Le invito a que sigamos leyendo pues la palabra todos los días para alimentarnos y para dejar que Dios sea Dios en nuestros corazones. Que la Madre del Cielo le proteja, le cuide y le acompañe en todo momento y que los ángeles custodien todos sus pasos. Dios le bendiga.